senador Mayans. Bueno, hacemos saber que a la comisión se reintegran los senadores José Mayans y Juan Carlos Romero como miembros activos de la comisión bicameral. Habían estado en un periodo de licencia. Bueno, para hoy tenemos la visita acá en el recinto del secretario general y el secretario adjunto del gremio de APOC, que es el gremio de los trabajadores de la auditoría. Indudablemente que hay una preocupación, que es también del Congreso Nacional, de ambas cámaras, respecto a la cefalía que hoy tiene la auditoría. Así que, si me permiten, le damos la palabra a Hugo Quintana, que nos va a hacer entrega también de un documento. Y los escuchamos atentamente, Hugo. Buenas tardes, buenos días. Sí, que pase adelante. Está Hugo. muy bien, está muy bien. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Tenemos una profunda preocupación por lo que está pasando, no solamente con la AGN, sino con otros organismos de control, como la Procuración Penitenciaria, la Procuración de Adolescentes, Niñas y Niños. Se ha convertido en algo muy complicado, que a nadie le interesa, parece, y que no sale en los medios. Yo entré a trabajar en el Tribunal de Cuentas en el año 1981, así que de control tengo bastante. Hemos pasado vicisitudes muy complicadas, desde el cierre del Tribunal de Cuentas, el nacimiento de la auditoría, pero nunca como ahora, porque la auditoría es un barco a la deriva. No tiene tripulante, no tiene capitán, no tiene nada. Miren, las últimas elecciones demostraron la lejanía entre la política y la gente. En la ciudad de Buenos Aires, el partido que ganó con el 15% del padrón. En todos los 7 distritos, la gente no ha votado. Nosotros sostenemos que para amigar al pueblo con la política tiene que haber transparencia. Transparencia en serio, que los gobiernos puedan mostrar qué es lo que hacen y la gente y el pueblo asegure que sus aportes van. No está pasando eso. Hace 2 años que no tenemos presupuesto, hace 3 o 4 meses que no funciona la auditoría, y el ejemplo del defensor del pueblo, no nombrado desde hace 25 años, no nos deja muy bien parados para pretender que esto se arregle. Pero no hay opción. Muchos organismos internacionales toman a la auditoría para ver la precisión de la aplicación de los fondos, etc. Eso se va a perder. Hay un riesgo institucional muy grande. Nosotros tenemos un gremio en Latinoamérica, que tenemos la Secretaría General, lo hemos conversado y no pueden creer que en Argentina haya un organismo rector como la Auditoría General de la Nación sin rumbo. Yo le voy a hacer corta, es la historia de mi vida, así que podría hablar mucho. Le voy a hacer una entrega de un documento en el que creemos de forma fanática. Así que les agradezco muchísimo y les entrego la carpeta. Bueno, gracias, Hugo, y muchas gracias por tus palabras, y transmitirte que creo que todos los que estamos aquí en esta comisión bicameral tenemos la misma preocupación. Sabemos de la cefalía que tiene hoy la auditoría, sin representación de los auditores de la Cámara de Diputados ni la de los senadores. Por lo tanto, la auditoría está inmovilizada, un personal técnico valioso, jerarquizado, e indudablemente lo hemos dicho, le hemos notificado a ambos presidentes de ambas cámaras, desde aquí, que hicieran los esfuerzos para integrar la representación. Así que compartimos esta preocupación y vamos a tratar de colaborar y ayudar para que pueda concretarse la designación de los auditores. Así que, bueno, gracias por haber venido acá. La bicameral trabaja en línea con la auditoría y fundamentalmente queremos ejercer una tarea razonable de control que la Argentina necesita. El gobierno va a contraer créditos
del BID, del Banco Mundial, y necesita de la auditoría. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra sobre este tema. Sí, cómo no, Álvaro. Gracias, presidente. Gracias, Hugo, Juanjo, los trabajadores de la auditoría, que hace muchos años que conozco. Y me parece, presidente, que hemos llegado a una situación a la que tengan que venir los trabajadores de la auditoría a pedirle al Congreso que designe los auditores. Y no me quiero pisar con lo que usted dijo, porque ha sido tratado varias veces este tema en esta comisión. Yo lo que le quiero pedir, presidente, que más allá de que hagamos otra nota, tanto sea a la presidenta del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados, adjuntemos también la nota de los trabajadores y que tomemos. Es la primera vez desde que yo integro esta comisión, que hace muchos años, que pasa una cosa de estas características. Que tengan que venir a los trabajadores a decir, che, nombren los auditores. Es una mora que tiene el Congreso en ambas cámaras que debemos resolver lo antes posible. Y me parece que esto hay que hacerlo saber a las más altas autoridades. Muchas gracias, presidente. Senador Zimmerman y el senador Romero. No sé si alguien más quiere... Sí, gracias, presidente. Mayán. Lo mío muy breve, simplemente para hacer un comentario. En el día de ayer tuvimos una reunión conjunta de comisiones donde abordamos este tema e inclusive tratamos algunos proyectos de senadores que están acá, como el senador Mayán y el senador Romero. Más allá de que hay también otro proyecto del senador Leavi en el Senado a los efectos de poder estudiar este tema, pero todos manifestamos, y en particular yo manifesté la preocupación de la que estamos hablando hoy, de la necesidad de integrar los auditores, más allá de que se podrá analizar cada uno de los proyectos y ver si encontramos los consensos necesarios, porque compete a nuestra responsabilidad, a los que estamos acá y a los que integramos los distintos cuerpos, a los efectos de ver si podemos de alguna manera nombrar los auditores que faltan, porque sabemos de lo que está pasando y de la importancia que tiene el control en estos tiempos para saber fundamentalmente cómo se gasta el dinero público. Así que simplemente decirle a la gente que nos visita, a la gente del gremio, que bueno, muchas gracias por estar acá y ratificar el compromiso de que haremos los mayores esfuerzos para poder nombrar los auditores y tratar de resolver los problemas. Gracias. Muy bien. Senador Mayán. Bueno. Senador Romero. En efecto, bueno, primero agradecer a los señores del gremio que nos visitaron y nos dejan la preocupación que la venimos teniendo desde hace mucho tiempo aquí. Ayer hemos logrado disparar una reunión de comisión que no tuvo quórum. Ahora nos explicará el compañero Mayán por qué razón no estaba presente Unión por la Patria. Y esto ya no depende de las autoridades de las cámaras, le cuento. Acá nos juntamos los bloques y vamos a sesión y nombramos los auditores con la ley actual. Ayer estuvimos tratando de ver si había posibilidad de cambio, pero tampoco estuvo el oficialismo. Entonces no veo tampoco voluntad, y lo dije ayer, tanto los gobiernos que llegan como los que se van no les gustan los controles. Entonces salgamos de esa lógica de creer que estamos cuidando a los compañeros, a los amigos, y tratemos de hacer el esfuerzo que está haciendo esta comisión de tener un sistema de control eficiente para que gobierno sea el gobierno que sea, tengamos una cultura de control eficiente, dedicada, certera, sin que sea un tema partidario ni partidista. Que si reviso las cuentas de ejercicio del gobierno anterior, tengo que votarla en contra, que tengo que proteger al actual gobierno. Esa no debe ser la función ni de la auditoría ni de esta comisión. Y una forma de comenzar a cumplir es, nos juntemos, ya no depende de la presidencia de la Cámara, repito, nos juntemos los presidentes de los bloques y decidamos quiénes son los 3 miembros con esta ley vieja, porque la nueva no va a salir nunca, no hay voluntad de sesionar, no hay voluntad de aprobarla y no sabemos qué va a ser diputados que han presentado un proyecto exótico, diría yo, donde cambia el equilibrio entre las dos cámaras, proponiendo 4 para diputados y 2 para senado, cuando hasta
hasta el portero se da cuenta que eso no va a pasar nunca al Senado. Entonces también, ¿cuál es la intención de ese proyecto? Que no haya control y que no haya auditores. Entonces yo propongo, y aquí están la mayoría de los bloques, nos pongamos de acuerdo, aunque no nos guste el sistema actual de años, de mandato, aprobemos, nombremos 3 y vamos a tener auditoría. Esa es la solución. Gracias. Senador Mayans. Presidente, muchas gracias. Decía Perón, hay una sola forma de ser libre y es siendo esclavo de la ley. Bueno, lo que le hace falta a la política argentina es un nuevo trato. Un nuevo trato. Pero el inconveniente que tenemos, y lo voy a decir acá, como siempre de frente, es que existió una manipulación del tema de las comisiones tanto en diputados como en senadores, ¿verdad? En el caso nuestro, hablo específicamente del Senado, a nosotros en forma antojadiza hicieron una resolución no cumpliendo con la proporcionalidad de las comisiones. Un ejemplo, la comisión de acuerdo, la composición de la comisión de acuerdo, que el oficialismo tenía 10 contra 7 que no respetaba la proporcionalidad que establece el reglamento, que es ley prácticamente, es ley. Ahora, nosotros tuvimos un buen diálogo, ¿verdad? De decir, bueno, cumplamos primero con esto, porque la proporcionalidad es sabia en el Congreso. Teniendo prácticamente 46 comisiones, de las cuales 27 son permanentes, no te da los números, por ejemplo, en el Senado, usted que fue muchas veces presidente de bloque, señor presidente, sabe que no te dan los números como para hacer funcionar las comisiones si lo hace en forma discrecional, porque no tenés la presencia, ¿verdad? Esto alteró el sistema de funcionamiento del Congreso, tanto en diputados como en senadores. Yo voy a hablar por el Senado, sé que están acá los diputados. Y la mixta no fue la excepción. La mixta no fue la excepción. Ahora nosotros hemos hecho un diálogo y estamos esperando, ayer hubo algunas resoluciones que vayan cumpliendo con el tema de la composición de las comisiones en forma proporcional de acuerdo a lo que establece el reglamento. Porque así tiene que funcionar el Parlamento. Presidente, hay presidente de una bancada que tiene 7 diputados, que tiene 4 presidentes de comisión. Y hay algunos que son de la misma bancada, que están en comisiones que son importantes, que tienen prácticamente mayor representación que el bloque mayoritario nuestro. Entonces, ahí está el vicio de funcionamiento de las instituciones, y a veces esto se hace para sacar dictámenes que después en el recinto no se pueden sostener. No se pueden sostener, ¿verdad? Y, bueno, estamos viendo que faltan, en política hay que tener palabra. Nosotros hablamos, esperamos el respeto de la palabra que se dio, ¿verdad? No decimos que son mentirosos, sino que tardan en cumplir nada más, ¿verdad? Así que bueno, estoy hablando del Senado, ¿verdad? De la proporcionalidad de las comisiones, entre las cuales está también la Auditoría General, o sea, la mixta revisora de cuentas. Con respecto a lo que dijo el senador Romero, obviamente que tenemos una discusión que es deuda en 2 instituciones que son fundamentales del sistema, como es el tema de la Corte Suprema de Justicia y la Auditoría General de la Nación. Estos 2 proyectos ayer estuvieron, todavía no sabemos lo que nosotros también estamos hablando con gente también del bloque oficialista para ver qué dice el Poder Ejecutivo de todo esto. Porque obviamente que si el presidente no está de acuerdo y veta la iniciativa, por eso es necesario que tengan presencia los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo. Nadie duda de la calidad del trabajo técnico de la Auditoría General de la Nación. Yo fui presidente de la comisión cuando usted estaba presidente de bloque, que me encomendó la mixta revisora de cuentas. Usted también fue auditor. Es una institución que tiene una calidad importante en el tema del control de las cuentas públicas. Sabemos obtención del recurso, aplicación del recurso, control concomitante y control post. La auditoría es control post, ¿verdad? Y en este momento nosotros hemos presentado un proyecto en donde, en primer lugar, objetamos el tema del tiempo, que pertenecía más bien a la Constitución anterior, porque el senador Romero fue uno de los actores de la Ley de Administración Financiera, ¿verdad?
y conoce profundamente el tema. Cuando el senador tenía 9 años, cuando el presidente tenía 6 años, ¿verdad? Y obviamente que es un cuerpo asesor del Poder Legislativo. Y puede haber, como hay ahora, despachos por mayoría, despachos por minoría, unánimes que van a archivo. Pero después hay que informar al cuerpo de esto. Nosotros tenemos que informar a ambos cuerpos, a los senadores y a los diputados. Esa es la misión que tenemos. Y se pueden sostener un despacho en mayoría o en minoría y después puede ser rechazado o aprobado por el cuerpo, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, nosotros habíamos hablado de un proyecto de duración de 4 años de mandato de la auditoría y aparte de eso, ver los integrantes que se considera oportuno para hacer el trabajo de la auditoría. La auditoría tiene dos misiones grandes. Primero el PA, el programa anual de acción anual, que tiene que poner a la consideración de la mixta revisora de cuentas y de la Comisión de Presupuesto. Y después el POA, el programa operativo anual. Generalmente estaban en 530 auditorías por año. Y aparte de eso, había solicitudes hechas. En el caso, por ejemplo, siempre me acuerdo del senador Romero que había pedido el tema de aerolíneas y todas estas cosas, ¿verdad? O sea, se pueden agregar todas estas cosas, ¿verdad? O sea, se pueden agregar el pedido que hacen los senadores. Y tal fue así el caso de que en un tiempo Macri, desconociendo el tema, pidió que la Auditoría General vea el tema del correo. Nosotros aceptamos como un gesto hacia el presidente en ese momento, ¿verdad? Pero en realidad no estaba en los planes de la autoría hacer ese trabajo, pero se hizo el trabajo, ¿verdad? Se hizo el trabajo. Y aparte de eso, creo que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, la vulneración a veces de los principios de la administración financiera, que está no solamente por la ley de administración financiera, sino por el tema del control de deuda, ¿verdad? Nosotros tenemos prácticamente 103 mil millones de dólares más de deuda en un año de gestión. 103 mil millones de dólares de deuda. No constituimos la Comisión de Control de Deuda. No viene el ministro de Economía a explicar, no viene el presidente del Banco Central. ¿Usted se acuerda cuando usted era presidente? En forma semestral venían el ministro del Banco Central a dar el informe semestral de la política monetaria, la política cambiaria, de acuerdo a lo que establece la ley de presupuesto, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no tenemos. Eso hace a la mala administración del Estado. Si vos tenés un recurso, que el año pasado fue de 131 mil millones de dólares, y no tenés presupuesto, no tenés seguimiento, yo le insto a los señores diputados a poner en marcha el tema del presupuesto nacional, porque ahí también figura el presupuesto de la Auditoría General de la Nación y de la mixta revisora de cuentas. La actualización de los presupuestos. No podemos seguir sin presupuesto. No podemos seguir sin presupuesto. No tenemos política cambiaria, no tenemos política... Ya, yo estuve explicando eso. La importancia que tiene el presupuesto y sobre todo establecer las pautas para el endeudamiento del país. ¿Cómo se fija el endeudamiento del país? ¿Hacen un ministro y un secretario? ¿Y el Parlamento no tiene nada que ver? ¿No autoriza el Parlamento? No estamos hablando de 3 pesos, ¿eh? Lo mismo pasó hace 8 años cuando hicieron el tema de las maniobras LEVAC. ¿Verdad? Entonces, al Parlamento viene ya cuando está consumado el hecho y obviamente así no puede funcionar el sistema institucional. Aparte, obviamente que si la auditoría funciona en tiempo y forma y es post, o sea, una vez que finaliza, presenta el PA, ¿verdad?, aprueba por la comisión, el programa anual, presenta el POA, aprueba por la mixta revisora de cuentas. Y además tenemos certeza del trabajo que se está haciendo, del control, de la auditoría que se están haciendo. Ese es el camino. Y bueno, todo depende del espíritu de acuerdo político que haya en función del respeto que tiene que haber para el funcionamiento de las instituciones. Si no hay respeto por la Constitución, si no hay respeto por las leyes, y obviamente que eso afecta duramente a las instituciones del país. Entonces, me gustaría realmente que el diputado trabaje en el tema presupuesto,
dicen que es un candidato estrella y hace 2 años que está y ni siquiera trata el presupuesto, ni siquiera convoca el presupuesto, no sé en qué consiste la estrella que tiene, ¿verdad? Esto lo digo con espíritu de autocrítica del Congreso. ¿Cómo va a estar el Congreso sin tratamiento de presupuesto? Entonces, ¿qué vamos a tratar nosotros? ¿Verdad? Bueno, simplemente eso. Esperamos realmente respuesta a este tema. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez, después se la doy. Gracias, presidente. Bueno, buen día a todos y a todas. Me parece que viene bien como para complementar la mirada. Creo que es bueno que pongamos toda la información sobre la mesa, inclusive lo que está pasando también en la Cámara de Diputados, de manera que tengamos un poquito claro el panorama y veamos en qué se puede avanzar, y si no podemos avanzar, que por lo menos vayamos ordenando el diagnóstico. Además del agradecimiento a la presencia, compañeros, compañeras, y la solidaridad de nuestro bloque de diputados, de nuestro interbloque en el Senado, estamos para acompañar y sabemos la calidad técnica del trabajo que realizan, la preocupación que ustedes verbalizaron solamente en la auditoría, sino también de la Procuración Penitenciaria. Hemos estado en la bicameral respectiva. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes amanecieron con más angustias que ayer, porque ayer en una situación increíble, una comisión bicameral decidió dejar sin efecto una resolución sin siquiera pensar quién va a garantizar la transición política administrativa hasta que esté en concurso definido y que puedan nombrar al nuevo defensor, defensora, titular y adjuntos. Sé que tenemos mirada distinta en esa. Buena noticia es que se puso una fecha para la apertura del concurso, el 16 de junio. Mala noticia que han dejado en un limbo jurídico-administrativo, que yo no sé quién va a firmar algo en la Defensoría en los próximos días. Hicimos todos los planteos desde el punto de vista de derecho administrativo, de la práctica administrativa, imposible. Y después se sacaron fotos festejando. Es así, también se ven las cosas por acá. Solamente complementar lo del senador Mayans respecto a la conformación de las comisiones. Usted, presidente, diputado como yo, sabe que nosotros cuando tuvimos la sesión preparatoria votamos una resolución para que las comisiones se armen por sistema proporcional DONT, y en la primera comisión que conformaron ya incumplieron, y lo incumplió la presidencia de la Cámara de Diputados en anuencia de bloques parlamentarios. Eso se vio manifestado en toda la conformación de comisiones bicamerales y en las unicamerales y en los miembros que van a las bicamerales. Yendo al tema AGN, lo que sucedió y lo que sucede en la Cámara de Diputados es que nosotros teníamos intención de construir un acuerdo político para poder designar auditores en la sesión pasada. No conseguimos el quórum suficiente por 4 o 5 integrantes, creo que llegamos a 124. El quórum no se consiguió en parte por una maniobra del oficialismo, que lo que hizo fue poner en consideración un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, que definió como exótico el senador Romero. Creo que es más que exótico, digamos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hicieron? Convocaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales a la mañana del día que íbamos a tener sesión. Ayer la volvieron a convocar con un planteo de una reforma muy integral de la AGN. Sería una especie de ley reglamentaria del artículo 85 de la Constitución Nacional. Pero ayer dijeron, no, bueno, todo el planteo integral, todo bien, vamos a seguirlo debatiendo. Lo que queremos es discutir cantidad de auditores, plazo, y alguna cosa más, pero duración de los mandatos y nada más. Por lo tanto, quedó en claro que habían hecho eso para obturar la posibilidad de un acuerdo político y poder aprobarlo los auditores. Lo cierto es que ayer ustedes en el Senado, yo lo planteé en la comisión, estaban con el planteo de avanzar en ese debate. En la Cámara de Diputados al mismo tiempo estuvimos a punto de un papelón, porque en la Cámara de Diputados intentaron lo imposible hasta la noche anterior para dictaminar. Ayer estuvieron a punto de dictaminar una reforma de la 24.156, modificando cantidad de integrantes del Colegio de Auditores
y duración de los mandatos. No lo lograron, pero ayer quizás estaba eso, o sea, sin siquiera diálogo entre las dos cámaras. Entonces, es un mamarracho lo que están haciendo, un mamarracho, de todo punto de vista, ¿no? Y mientras tanto le ponen la zanahoria a distintos bloques parlamentarios para apoyar esa reglamentación, pensando que en la próxima conformación de la auditoría van a tener más chance de meter a un integrante. Esta es la situación, esta es la situación. Obviamente siempre en contra del peronismo, eso sí, eso no cambia, siempre con la actual conformación o con la próxima es de sacarle integrante al peronismo, eso es así. Sí, y eso que peronistas somos todos, pero algunos no, aparentemente. Por lo tanto, presidente, yo creo que es muy importante que haya ámbitos donde con el micrófono y con la palabra podamos decir esto, todos tenemos nuestra verdad relativa, estamos hablando de elementos políticos que seguramente debe haber otros integrantes que tengan otra mirada, pero hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Ayer yo en la comisión dije, todo debate sobre modificación de la AGN en sus objetivos, en su integración, si tiene que avanzar, que avance. Nosotros tenemos la plena facultad de los diputados y los senadores, por el imperio del artículo 85 y por el imperio de la Ley de Administración Financiera, de nombrar los auditores que corresponde con la actual conformación. Entonces, porque si no, en cualquier momento van a sacar despacho de alguien, con eso van a decir, no designemos a nadie hasta que no esté la ley sancionada, sin ningún tipo de compromiso político del gobierno de que no haga todo este caminito, después vete, porque en realidad lo que quiere es ver si puede designar más auditores propios con una potencial modificación en la composición de las cámaras el 10 de diciembre. Este es el panorama. Ojalá que podamos lograr los acuerdos políticos que nos permitan avanzar en la designación de los auditores y que, más allá de las zanahorias de turno del oficialismo, podamos avanzar y podamos generar los consensos políticos necesarios. Gracias, presidente. Diputado Valle y después la diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, yo ayer estuve en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y hay varios proyectos, obviamente, para modificar la estructura en general, y he notado que la mayoría de los proyectos hablan concretamente de disminuir el tiempo de duración de los mandatos de los auditores de 4 años con una sola reelección. Creo que hay consenso muy fuerte por parte de los diputados y de los proyectos que se han presentado de disminuir. Después también otro de los temas que en definitiva hacen a esta auditoría es la retribución de los auditores. El proyecto, incluso yo estuve defendiendo el proyecto del diputado Menem, hablan de la constitución de la auditoría con un auditor general que es elegido por el Senado. Bueno, eso dice el proyecto. Ustedes pueden decir lo que quieran. Yo estoy aclarando lo que dice el proyecto. Y después 6 auditores auxiliares que son elegidos 2 por el Senado y 4 por la Cámara de Diputados. La retribución es acorde a la Cámara de Senadores, al auditor general y después por otro lado. Pero lo que quiero decir es que hay mucho consenso concretamente con la duración de los mandatos y también de la duración de los mandatos en la mayoría de todos los proyectos que se han presentado. Obviamente apelo también a que de la Cámara de Senadores podemos lograrlo con un consenso y poder modificar esta composición. Así que nosotros también estamos muy preocupados porque esto empiece a funcionar, pero sí discutir las distintas disposiciones o un proyecto global que directamente podamos aprobar. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Senador Mazzani quiere hacer una pregunta, diputado Valle. Simplemente, presidente, quiero saber basado en qué es el tema de distribución de los números 4 para diputados y 2 para el Senado. Quiero saber en qué consiste eso. No, son 4 para diputados y 3 para el Senado, porque el Senado elige el auditor general, que es, por supuesto, elegido desde la oposición. O sea, serían 3 del Senado y 4 de diputados, de los cuales se elegirían obviamente diputados a través de la composición de los diputados de la oposición y 1 del oficialismo. Así que esa es la composición que sí es importante que esté incluida dentro del auditor general un auditor de la oposición. Le hace una interrupción el senador Romero. Aclarar de que la Constitución
deja libre el número y el mandato, pero lo que sí deja claro la Constitución, no tuvieron tiempo severos autores ese proyecto de leerla, es la forma de designación del presidente. Está clara y escrita en la Constitución. Así que hágale acordar usted en la próxima. Conversémoslo. De que es un tema, además de ser exótico, como digo yo, para no decir absurdo, que esa parte no la podrían cambiar. Lo demás pueden intentarlo nomás, no hay problema. Diputada, por favor, le acerca el micrófono. Bueno, presidente, muchas gracias. La verdad que para transmitirle acá, para ir cerrando el debate que creo que estamos, es bueno escucharlo a la gente del gremio, a su preocupación, manifestarle que esta comisión viene pidiéndole a los dos presidentes de las cámaras la conformación y la integración definitiva de las auditorías, pero también es real. Y hay una realidad que ha sacudido a la política argentina, que evidentemente este organismo, pensado en un sistema de partidos o de bipartidismo, hoy no hay esta realidad, y que evidentemente surgen todos estos proyectos, como el del senador Mazan seguramente, como el diputado Menem, hay otros diputados que han presentado proyectos para poder comenzar a discutir quizás otra conformación, con otra duración y demás, que esos son detalles que daremos. Nuestro compromiso del bloque de la Unión Cívica Radical en diputados, el año pasado nosotros ya nominamos al exdiputado Mario Negri, que consideramos que tenían toda acompañado por otros bloques, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, pero que realmente en su figura ya teníamos el acompañamiento para poder avanzar. Esto no se dio, esta discusión, luego se frenó por desavenencias quizás o acuerdos que tienen que discutirse dentro de los otros bloques. Pero realmente nos encontramos con la sorpresiva iniciativa de incluir en una ampliación de una sesión no llamada, ni siquiera con 24 horas de convocatoria, a designar el tema de la AGN. A designar los auditores. Entonces, la verdad que creemos que esto necesita un acuerdo político. Somos hombres y mujeres de la política, si bien es un órgano de control, pero también tiene que haber un acuerdo político en esto. Llamamos a que esto se pueda destrabar urgentemente en el plazo en una brevedad, pero también creo que es importante el compromiso de ambas cámaras para avanzar en estos proyectos. La verdad que nosotros le hemos planteado modificaciones al diputado de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también integro, porque no creemos que la representación sea amedrentando la representatividad del Senado. Creemos que esta cuestión debe tener una equiparación tanto en diputados como en Senado, pero sí el compromiso de ponerle un plazo, que esto no sea una cuestión de trabar la designación, sino que claramente si nos comprometemos, en 10 días podemos tener una informativa con mucha posibilidad de que vengan hasta lo mismo la gente de la auditoría a ver qué también se puede modificar. Esto es una deuda pendiente, una discusión integral, y podemos hacerlo. Ese es el compromiso para que esto antes de agosto pueda darse a lo mejor, o antes de las elecciones, que es lo que está pidiendo aquí el diputado Germán Martínez, se pueda conformar definitivamente. Transmitirle el compromiso a la gente del gremio, a los empleados, de que estamos arriba de este tema, de que creemos que es necesario avanzar en una nueva representatividad de este organismo, y que van a contar con todo el compromiso de que esto no sea, esta presentación de proyectos no sea una obstrucción, sino al contrario, sea la oportunidad para discutir la integración, digamos, la profundidad que necesita este organismo, y podamos definitivamente darle una conformación para que lleven la tranquilidad y también ejerzan el poder de control. Pero también es importante llegar a un acuerdo político para que podamos avanzar definitivamente en esto. Bueno, sí, perdón, adelante. Breve, para no extendernos. Pero para hablar directamente, yo creo, es mi posición personal, que hay una responsabilidad del gobierno nacional en destruir el sistema de control y que no haya control en la gestión.
El gobierno de Milei no tiene presupuesto. El gobierno de Milei ha siempre sido muy despectivo con respecto al funcionamiento de este Congreso, veta leyes, manipula la integración de las comisiones y otros artilugios que ha hecho, ni hablar de lo que ha dicho sobre nosotros. Es decir, que es un gobierno que no le gustan las leyes, es un gobierno que no le gusta planificar la gestión, como se planifica una gestión en consenso, que es con una aprobación de un presupuesto. Es decir, que es obviamente que es un gobierno que no quiere que funcione el sistema de control de gestión, porque vos controlás con respecto a las leyes y recontrolás con respecto al presupuesto. Si no tenés con qué controlar, probablemente sea imposible, ni hablar del vaciamiento en general de la estructura estatal, que es la que lleva adelante esto. Yo viví el positivo hostigamiento, y que habla de la idoneidad de los trabajadores de la GN, en el sentido positivo, porque yo lo viví cuando fui a sacar una gestión, en el control, que es una responsabilidad y es una presión para los funcionarios. Y así debe ser. Y así debe ser. Esa presión que tenemos los funcionarios es lo que habla de la idoneidad de los trabajadores que hoy también nos acompañan acá. Entonces creo que, para hablar sin eufemismos, más allá de lo mejor o peor que nosotros, o los acuerdos, o todos los consensos que nosotros tengamos acá, las cosas exóticas planteadas en momentos determinados, que son artilugios para generar confusión, para destruir los acuerdos necesarios. Es decir, que en todo el entramado al general, creo que es obvio que el gobierno nacional de Javier Milei, que usó la palabra auditoría para deslegitimar y desprestigiar las universidades públicas, para dejar a los comedores populares sin comida, para dejar a los viejos sin medicamentos, y así permanentemente, para decir que auditoría es control de gestión, es el actor que está imposibilitando los acuerdos necesarios acá para que haya un sistema de control de gestión. Gracias, presidente. Bueno, para concluir este tema y agradecerle especialmente a las autoridades del gremio, quiero dar una visión personal. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en los acuerdos políticos para designar la representación sobre la base de la ley vigente. Si nos ponemos a debatir, se nos va el año. Y la verdad me parece que se requiere buscar acuerdos en ambas cámaras para designar los representantes lo más rápido posible. Esta es mi opinión. Con todo respeto, diputado Valle, el proyecto presentado en diputados es totalmente inconstitucional. No puede alterarse la forma de designación del presidente. Está fijado en la letra de la Constitución. Así que partimos de ahí, y después hay una asimetría con el Senado que no se justifica de ninguna manera. Ni 4 ni 3, es 3 y 3 porque ambas cámaras tienen una representación equilibrada. Pero digo, acá hay que buscar el acuerdo para designar los auditores para que la auditoría funcione. Esta es mi visión y hay que hacerlo sobre la base de esta ley. Si nos metemos en un debate sobre el nuevo proyecto, es probable que durante un año la auditoría no le sirva al país ni le sirva a nadie y vaya camino tal vez a lo que alguien esté proyectando con la auditoría, como lo han hecho con la Defensoría del Pueblo me refiero, que se produce un vaciamiento de la tarea porque no tiene autoridades. Así que, bueno, gracias, Hugo, por haber venido, también al compañero, a los compañeros que han venido contigo y vamos a seguir trabajando para buscar acuerdos en la que es una tarea propia de las cámaras. Esto no tiene que ver el Ejecutivo. El Ejecutivo puede tener otras intenciones. No voy acá a hacer análisis de eso. Este tema lo resuelve el Congreso. Es exclusivamente decisión del Congreso. Así que tenemos que buscar los esfuerzos para poder llenar las representaciones. Les agradecemos que hayan venido y vamos a hacerles llegar a los distintos presidentes de bloque la nota con toda la documentación que necesite llegar. Bueno, empezamos el temario del día, la agenda. Bueno, vamos a entrar en un segundo tema que seguramente va a abrir un debate muy interesante. Es la cuenta 2018. El otro día ya la presentamos, hicimos llegar los informes y también, por supuesto, adelantamos a cada uno de los integrantes cuál era la postura con relación a la cuenta 2018 de parte nuestra, en el sentido de que hay, creo, una mayoría que va a votar la cuenta
con un sentido de aprobación favorable con observaciones que son las que se reiteran en el dictamen de minoría que se construyó en la propia Auditoría General de la Nación. Quiero también comentarles que ya hicimos llegar la aprobación de la cuenta 2017 a la Cámara de Diputados. Va a ingresar por diputados, después tiene que venir al Senado. Así que es cierto lo que usted ha dicho, senador Mayans, que el curso de lo que decida la bicameral va a ser definido definitivamente por el Pleno. Los fundamentos voy a ser muy breve. Me acaba de informar también el senador Recalde que van a presentar un proyecto de rechazo en línea también con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación, pero los fundamentos que nosotros sostenemos es que las objeciones de tipo formal que se sostuvieron para rechazar la cuenta, indudablemente que no eran de ninguna manera significativas, que los argumentos que se utilizaban eran más referidos a créditos como el crédito BID o como los créditos del Banco Mundial. El argumento de que falta legalidad del préstamo, o sea, la opinión del Banco Central sobre la balanza de pagos, todo eso me parece que ha tenido un saneamiento posterior por el propio Congreso cuando ratificó el endeudamiento en el gobierno de Alberto Fernández y también ratificó el marco de legalidad del primer endeudamiento con el Fondo Monetario. Quiero decir que me parece que no era un argumento de envergadura para rechazar la cuenta de inversión en toda la integralidad de la cuenta. Digo que el préstamo que toma Guzmán, que amplía el préstamo, está sostenido sobre la base del primer endeudamiento y si el Congreso hubiera visto allí un marco de ilegalidad que hubiera determinado el rechazo de la cuenta, indudablemente no hubiera ratificado el segundo préstamo y la ampliación del préstamo del Fondo Monetario. El otro argumento que se sostiene en el dictamen de mayoría de la auditoría es la sostenibilidad de la deuda, que incluye indudablemente un análisis negativo de la sostenibilidad de la deuda con una metodología poco probada, y el fundamento del voto adverso cuestiona el peso del pago de intereses y amortizaciones en el gasto total. El Fondo Monetario evaluó la sostenibilidad antes de la toma del préstamo y antes de la ampliación del 2018, y indudablemente la Argentina, y en esto hay que hacer un reconocimiento a la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del gobierno de Néstor Kirchner, tenía un esquema de deuda indudablemente muy bueno, muy baja. Y por lo tanto, el Fondo Monetario, cuando evaluó el primer endeudamiento en el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que el endeudamiento era sostenible y que esta modificación, el propio fondo lo dice, que la ampliación, indudablemente del año 22, tiene algunas fragilidades respecto a la sostenibilidad. Es cierto que el origen de la deuda estaba en el 2018, pero creemos que el riesgo aparece más amplificado en el 2022. Tampoco este argumento me parece que hace a la validez del rechazo. Después, la abstención de opinión en energía atómica, vialidad, ENACON y prefectura tampoco son significativos para alterar la opinión de la cuenta. Y lo que nosotros sostenemos que el cambio de metodología, en cualquier caso, deviene en una opinión favorable tanto en el 2017 como en el 2018, teniendo en cuenta que nuestra opinión y la de la minoría de la AGN respecto a la deuda resulta favorable. Estos son los argumentos. Nosotros creemos que hay que tener una mirada en ese sentido de avalar la cuenta de inversión y hacer, por supuesto, todas las observaciones que la auditoría ha señalado como observaciones destacadas, pero de ninguna manera el rechazo ni tampoco la abstención de opinión que se sostuvo en el 2017. Creo que el Congreso ha ratificado el endeudamiento y la legalidad del endeudamiento,
observación muy profunda que hizo la auditoría en el año 22 cuando ratificó el endeudamiento por ley en el periodo del ministro de Economía Guzmán. Con estos fundamentos nosotros vamos a plantear el pedido de aprobar la cuenta con observaciones y le doy la palabra al diputado Valle porque le quería hacer un agregado a la fundamentación que hemos repartido en el día de ayer. Gracias, señor presidente. Yo quería agregar un párrafo que se los voy a leer para que todos conozcamos. Por lo expuesto, recomendamos fortalecer los mecanismos de control interno y la documentación respaldatoria para futuras ejecuciones presupuestarias a fin de evitar interpretaciones divergentes y mejorar la transparencia en la gestión. Todo ello para que en futuras auditorías se puedan obtener evidencia suficiente y adecuada que permita emitir una opinión clara. Bien, acá partimos de dos opiniones, una de mayoría y otra de minoría. Una de 4 firmas y la otra de 3. Es el mismo caso que en el 2017. Tenemos que hacer la tarea. Le doy la palabra al senador Ricardo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted anticipó, vamos a presentar un dictamen de rechazo que si no cuenta con mayoría, en parte es por la falta de proporcionalidad en la integración de estas comisiones. Perdón, le cuento que es la misma proporción. Sí, le concedo la interrupción. Gracias. Le comento que es la misma proporción que funcionamos hasta el 23. La oposición tenía 2 en Senado y el oficialismo tenía 4, que es lo que tenemos ahora. La misma proporción. Después lo discutimos. No, Es pero la misma proporción. no tiene que ver con los integrantes, no si es oficialista o opositor. No, Tiene que ver con la cantidad de integrantes, no con el carácter de opositor o oficialista. Así que la proporcionalidad no es la misma, para nada. Como usted decía, tratamos hace muy poco la cuenta de inversión 2017, nosotros propusimos el rechazo y lo propusimos fundamentalmente basados en el origen de la mayoría de los problemas que hoy tenemos los argentinos, que fue el proceso de endeudamiento que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, que comenzó en ese año 2017, ya dimos los argumentos, los números, nos apoyamos en los informes de la auditoría, estoy hablando de lo que tratamos en la sesión anterior, y que se agravó y terminó de una manera dramática, demostrando el fracaso de todo gobierno, palabras de Javier Milei, un gobierno demuestra que fracasa cuando tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Así que para tratar esta cuenta 2018, ahora sí, nos toca ver no solamente el informe de la mayoría, en el cual nos basamos, sino los 23 informes intermedios y los 2 informes del auditor de ejecución presupuestaria y de los estados contables elaborados por la Auditoría General de la Nación durante 4 años, entre 2019 y 2023. En esos informes nos parece imposible encontrar argumentos para aprobar la gestión de Mauricio Macri durante el año 2018. Para tirar algunos datos de por qué vamos a rechazar. La deuda pública de la Administración Central en relación al PBI se incrementó en 28,8 puntos porcentuales y alcanzó al 85% del total del PBI. Pasó del 56% la relación deuda-PBI al 85,6%. El endeudamiento neto del periodo se elevó a 55.940 millones de dólares de ese entonces. El monto total de las emisiones del ejercicio ascendió a 126.578 millones de dólares y se pagó deuda por 70.000 millones de dólares, por lo que el endeudamiento neto del periodo se elevó a un poco más de 55.900 millones de dólares. La deuda pública total de la Administración Central en 2018 terminó
en 323.000 millones de dólares. Después de haber aprovechado, y ahí me diferencio de lo que usted planteaba recién, después de haber aprovechado de las condiciones favorables que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en materia de sostenibilidad, en materia de endeudamiento, en materia de facilidades para conseguir crédito y de haberse gastado todo el crédito durante los años 2016 y 2017, finalmente, en el año 2018, y ya cuando nadie más le prestaba a la Argentina, el gobierno termina recurriendo, termina cayendo, como lamentablemente durante otras épocas de la Argentina, otra vez en el Fondo Monetario Internacional. Y ahí, en el año 2018, solicita un préstamo, el más grande de la historia, el préstamo récord del Fondo Monetario Internacional a un país. Le termina pidiendo y el Fondo Monetario otorgando 56.500 millones de dólares. Por el plazo de 3 años. En el 2018 se realizaron 3 desembolsos por 28.031 millones de dólares y después seguían los desembolsos que por suerte no llegaron a cubrir el total. No comparto con usted que el fondo haya visto o que este préstamo hubiera sido sostenible. No, en eso, al contrario, se profundizó el riesgo de la moneda, de liquidez y de renovación, ya que más del 84% de la deuda pública se encontraba nominada en moneda extranjera, al tiempo que el 29% de la deuda pública vencía entre los años 2019 y 2020 y el 53% entre los años 2021 y 2025. O sea que venían vencimientos enormes que no eran pagables, no eran sostenibles y el fondo sabía que ese préstamo no se iba a poder devolver. Además, y usted también lo señalaba y nos señalan los informes de la AGN, el préstamo se tomó en condiciones no solo de no sostenibilidad, sino también de ilegalidad. Se detectaron, y la señala la AGN, muchas irregularidades en lo que respecta al proceso formal de registro del endeudamiento. Primero, como usted decía, no se respetó el artículo 61 de la 24.156, que establece que el Banco Central debe emitir opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se requirió opinión del Banco Central. Tampoco se cumplió con el artículo 60, que establece que tiene que darle intervención al Congreso. Y yo ahí no comparto la idea de que varios años después, con la soga al cuello, la decisión del Parlamento de renegociar en términos que son materia de otra discusión, y muchos de los que estamos acá votamos en contra incluso, eso implique un saneamiento, una convalidación de ilegalidades que ya se habían producido. Para nada, y eso no, de ninguna manera nos puede llevar a aprobar acá, porque en todo caso, siguiendo su razonamiento, estaríamos convalidando acá la ilegalidad de ese entonces. Nosotros no vamos a convalidar la ilegalidad en la toma de esa deuda externa, que además nos condicionó por los años siguientes y todavía hoy nos sigue condicionando. Pero además de la falta de sostenibilidad, de la falta de legalidad, también en cuanto al destino y el uso de los fondos, también hubo un desvío que nosotros no vamos a convalidar, porque en lugar de utilizar esos fondos, que eran un préstamo cuyo destino era proyectos de inversión, se utilizaron los fondos para la bicicleta financiera, para la fuga de divisas, y no hubo una sola obra de inversión apalancada en esos fondos que tomó el gobierno de Mauricio Macri del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Fuga de capitales, bicicleta financiera y la historia de siempre. Un proceso de endeudamiento con los condicionamientos, el achique del gasto, que es el achique de
los servicios que recibe la gente y la contracción de la economía. La economía cayó 2,5%, la inflación se duplicó, alcanzando al 47% anual. Cayeron todos los componentes de la demanda agregada y de todos los sectores económicos. Se recortó el gasto de los servicios sociales, 52% en ciencia y tecnología, 24% de recorte en educación y cultura, 21% de recorte en promoción y asistencia social, 20% de recorte en agua potable y alcantarillado, 19% de recorte en salud, 15% de seguridad social, 12% en vivienda y urbanismo, y lo único que aumentó fue la partida correspondiente a los servicios de la deuda. Así que para nosotros esta es una cuenta de inversión que no merece ser aprobada y tal cual como lo señalamos con la cuenta 2017 vamos a presentar un dictamen de rechazo porque no convalidamos ni las ilegalidades ni el mal destino de los fondos. Muchas gracias. Senador Mayans. Muchas gracias, presidente. Bueno, apelo al recuerdo, ¿verdad? Porque ustedes dos que están ahí en la mesa, tanto el senador Romero como usted. Hola. Bueno, sí, gracias. No, digo, apelo un poquito al recuerdo, ya que nosotros con el senador Pichetto llegamos acá al Parlamento en el año 2001, ¿verdad? Cuando se cae la convertibilidad, se cayó el gobierno de la Rúa y el senador Romero era gobernador cuando eso, ¿verdad? Nosotros fuimos 8 senadores porque se cayó el sistema. Llegamos a tener 167% de relación deuda-PBI. Fue un desastre. Había 14 provincias con monedas, con bonos, entre las que estaba mi provincia, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires representa el 40% del PBI argentino, estaba con el patacón, ¿verdad? Y cayó la convertibilidad. Ustedes se acuerdan seguramente porque el Congreso prácticamente estaba sitiado acá, ¿verdad? Se cayó el sistema, la relación fue 4-1, una caída brutal. Me acuerdo que estuvo usted, el senador Berna, el senador Giosca, López Arias, estuve yo también, estuvo la senadora por la provincia de Buenos Aires. Fuimos 8 senadores a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional, con ANUCSIG, exactamente acá, tuvimos una reunión, porque el fondo estaba muy preocupado, más que preocupado por la crisis argentina y más que preocupado por el tema del desastre que teníamos en el aspecto social. Me acuerdo que estaba preocupado por el tema de cómo recuperar su creencia. Y también me acuerdo que usted tuvo una intervención muy dura, que eso la gente no sabe, pero la verdad que estuvo muy duro con la gente que estuvo del fondo. También recuerdo el senador Berna explicando de que la Argentina necesitaba tiempo, porque ahí se acuerdan también del tema del crackdown y todas estas cosas que se hicieron como para poder sostener el sistema, ¿verdad? Pero la caída de ese programa fue brutal, brutal. Estuvo cuando el doctor Labaña, que estuvo en el bloque, cuando usted presidía, yo era el vicepresidente del bloque, estaba con Gioja también, estábamos juntos ahí, explicando la situación del endeudamiento, explicando la situación del Banco Central y obviamente recomponer todo el sistema porque deber el 167% del PBI era brutal, ¿verdad? La verdad que en ese tiempo, tanto el doctor Labaña, que fue el ministro de Economía de Duhalde, estuvieron un trabajo importante, ¿verdad? En realidad, el primer ministro de Economía fue Reme Lenikov, que estuvo con nosotros también explicando la situación y llevó la parte más fea de la salida de la convertibilidad. Bueno, pero en definitiva, ¿verdad? Un endeudamiento brutal, 167% del PBI. Eso le llevó a la Argentina al default. Néstor Kirchner asume con la Argentina en default. Cuando Néstor Kirchner dice de que quiere una quita del 70%, decían, o sea, hay que renegociar, decía, la deuda. Porque aparte, ya los intereses que nos cobraron y todo lo que nos cobraron, sacaron una ventaja en demasía y necesitamos realmente de la comprensión como para poder salir. O sea, solamente pagamos si tenemos el 2% de crecimiento, lo dijo.
y 70% de quita. Muchos decían que no lo iba a lograr, lo logró. Logró el 70% de quita. Logró la renegociación de la deuda por el 93%. Usted conoce bien el tema porque hubo una discusión sobre el tema de la residual, que fue del 7%, que nosotros estuvimos reunidos en la mesa de bloque con el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Nación, de que ahí había una negociación que estaba haciendo en ese momento el ministro Kicillof y que no fue aceptada por el Poder Ejecutivo por distintas razones. Por eso la Argentina, en el gobierno de Cristina, no salió del default, ¿verdad? Porque faltaba ese 7% de una abierta manipulación del sistema financiero internacional, en donde obviamente mantiene el esquema colonial y la explotación del sistema por los... Nada de ayuda. Pero de los 170.000 millones de dólares de la deuda en ese momento, cuando termina la gestión, estuvo acá Prat y cuando termina la gestión de Cristina, estuvo Prat y acá, y nosotros tuvimos una reunión, usted estuvo también presente, y yo le pregunté cuánto era la relación de PBI. El monto era 220.000 millones de dólares, o sea, eran 50.000 millones de dólares más. Y faltaba la renovación del 7%, ¿verdad? Después vino el gobierno de Macri y se refinanció el 7%, la Argentina sale del default. Aplicó una evaluación brutal. Estuvo acá Sturzenegger, ahí donde están ustedes ahí, estaba Sturzenegger. Yo le pregunté cuánto era la base monetaria, el presidente del Banco Central, cuánto era la base monetaria, me dice 200, casi 300.000 millones. ¿Cuánto tiene ahora de base monetaria? 700, duplicó la base monetaria. ¿Cuánto tenían de elevar? 210. ¿Cuánto tiene ahora? 750.000 millones. Duplicó la base monetaria y duplicó el tema de la LEVAC, porque ellos tenían un programa, el mismo programa que tienen ahora, que la gente, este cuento que van a comprar dólares en supermercados, ¿verdad? Y no sé si usted se acuerda, porque trabajábamos juntos en ese tiempo, que vino Caputo acá y dijo que estaba todo bien en mayo. ¿Verdad? Eso fue en la comisión de deuda. En la comisión de deuda, exactamente, que yo presidía. Bueno, hizo una explicación, se hizo una audiencia pública y Caputo dijo que estaba todo perfecto, que el plan venía muy bien, como dicen ahora, ¿verdad? Que todo marcha todo sobre ruedas, ¿verdad? En ese momento era presidente del Banco Central. Era presidente del Banco Central, exactamente. Bueno, así que bueno, ¿cómo terminó el tema? Yendo al Fondo Monetario Internacional, en una abierta manipulación política por el tema de la deuda pública argentina, sin autorización del Congreso, como hacen ahora, porque como el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, y la ley establece que tienen que venir al Parlamento, porque acá se tiene que votar el presupuesto y se tiene que establecer el porcentual de la deuda de los 5 ítems que tiene el presupuesto, ¿verdad? Cuando estuvo Praga y me dijo, porque yo le pregunté específicamente, me dice, son 220.000 millones, ¿cómo es la relación? El PBI era 630.000, nunca volvimos a tener el PBI del año 2015. Dice, la deuda es muy baja, me dice. Y la descripción dice de que, bueno, tenía un margen, estaba por debajo del 40% en general, y la deuda privada, la pública y privada, y que eso le da un margen al gobierno de conseguir financiamientos para el sector productivo, para el esquema de exportaciones, de importaciones. Pero no cambian de programa. Vienen con el mismo programa del 55, del 60, de Krieger-Bajena, de Martínez II, ¿verdad? O sea, devaluación brutal, caída del salario, ajustan a través del salario, caída de la fuente de trabajo, apertura a las importaciones, con la diferencia de este gobierno ahora que el barril, nosotros teníamos el barril de petróleo a $46 y esto llevaron al precio internacional y por supuesto que dirían la jerga despelotó todo el cuadro y por eso tenemos el país más caro del mundo. Tenemos el país más caro del mundo, ¿verdad? Entonces, con una relación salarial que es baja, por eso el impacto en el consumo. Y aparte de eso, las provincias fueron antes que la nación. Y el sistema impositivo argentino se hizo de modo tal, cuando se hizo la coparticipación, donde había casi una relación pareja entre los recursos de las provincias y de la nación. Salvo cuando entró el sistema previsional,
¿verdad?, que en el 2008 ingresó al sistema previsional y obviamente eso desequilibró las cuentas entre nación y provincia. Ahora, la relación prácticamente, si ustedes ven, si quieren les paso el dato, no es el 30%. Una caída brutal en la percepción. Y todos sabemos por Constitución que cada uno tiene su jurisdicción y competencia, sus obligaciones como Estado, en materia educativa, en materia de salud, en materia de justicia, en materia de inversión pública. La inversión pública es vital para el sistema energético, para las rutas. Ahora están recaudando el impuesto, no invierten un peso en la ruta, ¿verdad? No invierten un peso en la ruta. Pero ¿cómo terminó ese esquema similar que hoy tenemos con Macri? Consiguió 57.000 millones para salvar teóricamente el gobierno de Macri, le dio Trump. Le tuvo que apretar al Fondo Monetario Internacional, no fue autorizado por el Congreso. Y hizo, no estaba la ley. Hizo vencimiento, no, pero la ley de administración No había, financiera no había contemplaba, antecedentes. ¿verdad? Y la Constitución también contempla, ¿verdad? No está, o sea, porque si hace de buena fe, le tengo que decir al pueblo argentino, me voy a endeudar en 57.000 millones de dólares. ¿Y por qué objeta lo que dijo recién el presidente del...? Porque el Banco Central es su determinación es clave. ¿Cómo hace? Hace una prognosis, ¿verdad? Comercio exterior, balanza comercial del último tiempo, y después, si tenemos balanza comercial positiva, negativa, y después obviamente si tenemos superávit primario, secundario, y el balance del Banco Central no le daba a la Argentina más de 14.000 millones. Ahora, ¿por qué Macri, si el Banco Central determina que lo que la Argentina podía sacar es menos de 14.000 millones, ¿verdad?, en los plazos que estaban estableciendo este acuerdo? Igual, porque el propio Fondo Monetario Internacional admitió el error de haber otorgado a la Argentina 57.000 millones, de hecho, de facto, como hicieron ahora, ¿verdad? 44. Y entraron 44.000 millones. Y el gobierno de Alberto Fernández dijo hasta acá. El Fondo Monetario le dijo le iba a dar los 10.000 millones, le dijo no. Pero ¿cómo entró el tema? Terminamos en default, ¿verdad? Sale el presidente Macri a explicar que volvieron al fondo, que con eso se iba a reactivar la economía, y hablando mal y rápido fue un desastre. Después sale la CUNSA a explicar el reperfilamiento, o sea, 2019. ¿verdad? Claro, utilizó un término de una motoniveladora. Pero lo discutimos en la próxima Sí, cuenta. o sea, reperfilaba la deuda, ¿verdad? La insostenible deuda. Después de haber recibido una relación deuda-PBI debajo del 40%, casi llegaron al 100%, y una caída del PBI de 630 a 420. Una caída brutal del PBI. ¿Verdad? Bueno, sobre el llovido mojado, nos entraron en el gobierno, viene la pandemia. Diría alguno, a Macri, a Alberto eso le tocó la peor, realmente. Y obviamente con vencimientos que estaban en ese programa de gobierno, no hubo prácticamente contemplación de eso, porque nos siguieron cobrando los intereses punitorios. Son tan hijos de mil estos del fondo, ¿verdad? Sí, no, de 1.000 o de 10.000, porque nos siguieron cobrando intereses punitorios, pandemia, guerra, sequía, bueno, no le faltó nada, de suerte no, como siempre decía Pichetto, que Napoleón decía que los generales tienen que tener un poquito de suerte. Bueno, reconozcamos que no tuvo tanta suerte nuestro expresidente, le tocó completa, ¿verdad? Completa. Encima, pagar la deuda en plazo prácticamente. Entonces, el fondo nos da un crédito de 57 y dice una cláusula que si no pagamos en tiempo y forma, nos cobran un puritorio de 3.000. Y así, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, por 4, 12.000, por 5, 15.000, 500.000 viviendas. El Fondo Monetario Internacional le robó a la Argentina en concepto de intereses punitorios 500.000 viviendas, ¿verdad? Aparte, esto no fue aprobado en el presupuesto 2019, te recuerdo. Como decía Maradona, ya la teníamos adentro, ¿verdad? Entonces, no fue la anuencia, el gobierno de Macri hizo esto, ¿verdad?, aplicando las políticas públicas que hoy aplica muy bien, con la diferencia que Milei aplica la supuesta motosierra que va a corregir el funcionamiento del Estado, que usted sabe es el 5%.
Pues el 65% del presupuesto nuestro era el sistema social. 45% sistema previsional, 5% ayuda social, 6% educación, 4% salud, 1.8% vivienda, 1.1% ciencia y tecnología, trabajo 1%. El 66% del presupuesto era eso. ¿Verdad? En la columna 1 del presupuesto. En la columna 2 estaban los subsidios. 15% del presupuesto, 80% del presupuesto. Seguridad, defensa, ¿verdad? Inteligencia, que ahora se ve que necesitamos más inteligencia, ¿verdad? Porque se está pagando mucho por la inteligencia. A pesar de que tenemos inteligencia artificial, se está pagando mucho por inteligencia, ¿verdad? Inteligencia, todo eso era el 5%, ¿verdad? El resto del Estado, el 5%. El Parlamento, 0,33% del presupuesto, ¿verdad? El gran gasto del Parlamento, 0,33%. Entonces, tenemos una persona que dice cualquier cosa, que no estudia el presupuesto. El tema del nivel de endeudamiento siempre estaba en un goteo entre el 8 y el 10%. Ahora se fue al... Y bueno, eso fue en 2018 la base de la destrucción del sistema económico argentino. Ya lo había hecho Martínez Oz, ¿verdad? Y la segunda etapa, cuando uno tiene, pues dice Perón, lo primero que hice cuando llegué al ver cuánto teníamos de deuda, y pagamos 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. En aquel tiempo, antes de declarar la independencia económica en el 47, teníamos 1.500 millones de dólares, dice, de intereses de la deuda, que tuvimos que resolver el tema para proclamar la independencia económica de nuestra patria. Y lo hizo, ¿verdad? Lo hizo, ¿verdad? Y obviamente dice unas palabras tremendas, no las quiero decir, pero cómo explicó la independencia en un país, dice, de una Argentina vencida, humillada y traicionada. Cambiamos por una Argentina libre, justa y soberana y nos damos el lujo, dice, de tener otra visión, construcción de la flota mercante del Estado, del PULC y bueno, tecnología propia. Y ahora están destruyendo eso. Usted que era muy defensor y trabajó mucho por lo que es su provincia con respecto al tema de energía nuclear, ¿verdad? Siempre fue una persona que trabajó mucho y en defensa del sistema que tiene 75 años de tecnología. Entonces, algún trasnochado ahí que consiguió transformar el Bitcoin, que compró a $9.000, viene y se hace cargo del sistema nuclear argentino. Eso no se vende. Eso es traición a la patria, ¿verdad? También pasa lo mismo con el sistema energético, el sistema de comunicaciones, los satélites, el INVAC, que usted también tanto defendió, y que obviamente la prestación que tuvo el INVAC fue tremenda para el país. Bueno, todo eso se ve afectado cuando tenemos políticas públicas de gente que no entienden lo que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social que están reclamando esto que le están pegando acá en la calle. ¿Verdad? Otra vergüenza nacional, cómo le pegan a los jubilados. ¿Verdad? Entonces, obviamente que ahí nació el tema, porque sin acuerdo del Parlamento tomaron ese endeudamiento. Después le metieron al presupuesto 2019, en un artículo. Yo estuve 3 horas con Alberto. Y le dije, no me cuentes, le digo, no tenés nada que ver con esto, vos tenés que renegociar, no tenés otra. ¿Qué tenés? Bueno, renegociar el día ese que estaba, al otro día tenés default. Todos los gobernadores a favor, la CGT, la CT, todo completo. ¿Verdad? Yo como presidente de bancada recibí la presión más fuerte y más dura, pero obviamente que sabíamos que en ese momento íbamos al otro desastre, otra vez bono, todo el desastre. Bueno, ¿por qué? Porque teníamos la bomba de tiempo ahí adentro. Bueno, vuelvo a insistir, no compartimos las políticas públicas liberales ni del gobierno de Macri ni del gobierno de Milei. Ahora Milei le mofó a Macri, le hizo... Se comió el PRO, no quedó nada. 15% tenía el domingo pasado, ahora ya no tiene más ni el 15%. Se fue y se entregó ahí en un programa de televisión. Ahora un sistema más liberal, más salvaje, que dice que va a destruir más rápido el Estado. Bueno, nuestra expresión, hay más cosas para decir, ¿verdad? Pero sí, porque estamos trabajando con respecto al tema social, con respecto al tema económico, con respecto al tema de las provincias, con respecto al tema de la coparticipación, ¿verdad? Con respecto al tema de regalar nuestros recursos naturales. Bueno, todo eso está en juego acá. Está en juego el futuro de la República Argentina. Y hay algunos que están hipotecando el futuro de la República Argentina con estas leyes que son vergonzosas. Y que le dictó al diputado a limitar la acción del presidente de 70/23.
que bajo esa excusa va a privatizar el sistema de energía nuclear y va a privatizar el Paraná. Entonces, muchachos, hay que reaccionar acá. Nos quedamos sin Argentina acá. Hay que hacerlo ahora. En eso consiste el nuevo trato y la nueva conversación. Y nosotros tenemos responsabilidad, pues estuvimos en el 2001 y supimos la crisis. El senador Romero, el doctor Romero era gobernador de la provincia de Salta y fue uno de los autores de los 14 puntos para el tema de la recuperación, porque estuvimos juntos todos en Olivo cuando se explicó el tema de cómo se iba a hacer para trabajar en el tema. Vos también estuviste como presidente de bloque, yo como vicepresidente. Bueno, en eso hay que reconocer que Duhalde tuvo una actitud de diálogo que fue muy fuerte. Estaba Cafiero también estaba cuando fuimos a... Ahora que me acuerdo. Bueno, en eso estamos. Así que nosotros no compartimos, queremos que vaya al recinto esto. Tiene que ir al recinto. Por eso vamos a hacer el despacho negativo, para que podamos discutir esto. Y ahí podamos hacer el detalle de cada bloque de por qué las cosas no funcionan. No funcionan. Y cómo es cuando hay pleno empleo, cómo es cuando hay salarios altos, distribución de la renta nacional 50+50. ¿Cómo es todo eso? Ahora no existe eso. Ahora hay gente que no puede pagar ni el medicamento. Ni el medicamento. Y no puede pagar su medicamento, no puede comer y en respuesta acá se le pegan. Una salvajada total. Acá parece que están tomando, va a ser un golpe para ciego, están tomando todo así, me hace acordar cuando el tiempo de la dictadura. ¿Verdad? Así que bueno, no estamos de acuerdo con esto. ¿Verdad? Lo vamos a decir a través de la firma, a través de nuestro despacho y aparte de eso lo vamos a decir en el recinto. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Zimmerman y después le doy la palabra al diputado Martínez y a la diputada Volnovic. No sé si hay más. ¿Quién? Sí, la anoté. Bueno, gracias, presidente. Perdón. Lo puse en el orden de prelación que me la pidieron. Gracias, presidente, gracias. Bueno, decirle que yo coincido con usted con los fundamentos que dio con respecto a la cuenta de inversión 2018 que estamos debatiendo, pero quisiera hacer algunos agregados. En esta cuenta tenemos dos dictámenes, uno que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, con un dictamen de 4 miembros, que es la mayoría, que establece un dictamen adverso y un dictamen de minoría, con salvedades. Pero después tenemos otro dictamen que tiene que ver con los estados contables, donde de alguna manera el conjunto de los auditores dictaminan a favor, con salvedades. Con salvedades. Entonces me parece que es bueno decirlo a esto, porque esto comprende la totalidad de la cuenta de inversión. Dicho esto, yo quisiera hacer algunos agregados con respecto al tema de la ejecución presupuestaria. El tema es del préstamo del Fondo Monetario y hay dos conceptos centrales. Uno tiene que ver con la legalidad y el otro fundamentalmente tiene que ver con el control. Cuando hablamos del control hablamos del tema de los plazos y de los montos con respecto a los montos de endeudamiento. Pero finalmente yo entiendo que esto fue subsanado con un DNU que aún está vigente. Por lo tanto, esto también lo discutíamos en el ejercicio 2017 anterior, que teníamos el mismo comportamiento o parecido, digamos, en relación a que muchas veces los plazos no coinciden con el tema de los montos establecidos en el presupuesto. Y el otro cuestión tiene que ver con la legalidad. Porque se dice en el cuestionamiento de que esto no fue autorizado por ley ni por decreto. Ahora, yo quiero decirles, y si usted me permite, quiero hacer una breve lectura. Esto tiene una cobertura que es el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que en su primer parte del artículo dice de que las entidades de administración pública nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplado en la Ley de Presupuesto. Tiene relación con respecto a montos y tiempos. Pero la última parte del artículo dice lo siguiente: se exceptúa el cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo en las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales, de los que la Nación forma parte, Fondo Monetario Internacional.
Y además, después de esto, se votó en el Congreso de la Nación la conocida ley Guzmán, la 27.612, que de alguna manera yo entiendo convalida lo anterior y el proceso anterior. Y después la otra cuestión tenía que ver con lo que usted bien planteó, el tema del Banco Central. El Banco Central fue firmante. Entonces, dicho estas cosas, y yo ya no quiero repetir cuestiones que obviamente ya se dijeron aquí con mucho asidero y fundamento, simplemente quiero proponer la aprobación de la cuenta de inversión con el agregado que comparto que hizo el diputado Ovalle a los efectos de generar algunos resguardos y que hacia el futuro podamos tener más precisión con respecto a estos temas. Gracias, presidente. Muy bien. El diputado Martínez, por favor. Iba a aceptar una interrupción a la diputada Volnovich, que es un comentario. Perdón, adelante. Adelante, diputada. Es más caballero que el senador. No, gracias por la interrupción. No, un dato nada más, obviamente en el mismo sentido de mis colegas, que tiene que ver con la seguridad social. Analizando también el informe de la auditoría, el 2018 fue el peor año para la seguridad social en toda la gestión de Mauricio Macri. Se ve claramente en un dato que es contundente, que es la administración y la descapitalización brutal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y en el informe, más allá de obviamente la lectura que nosotros tenemos política de eso, en el informe se ven las irregularidades y el corrimiento de los principios y normas que tiene que tener alguien que administre el FGS. Correrse del equilibrio entre rentabilidad y seguridad, hacer operaciones que se salían de los topes asignados para eso, operaciones que hoy están todavía en la justicia, digamos, por ser polémicas, el incumplimiento en algunos casos, o posible incumplimiento de la ley de ética pública, ¿no? Funcionarios que estaban de los dos lados mostrador, en los fondos de inversión y también en el FGS, y todo eso que nos parece, desde nuestro punto de vista, terrible, también tuvo mal resultado. Porque la realidad es que el FGS perdió un 30% de su capacidad en el 2018, los jubilados también perdieron, fue el peor año también para los jubilados, fue el año siguiente de la reforma previsional que nos tocó, a mí me tocó ser miembro informante en el 2017, el 2018 fue el peor año para la seguridad social, para los jubilados, para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que eso es un agregado, porque además se endeudó la Argentina, pero a los jubilados no les llegó nada. Se descapitalizó el FGS, a los jubilados no les llegó nada. Tampoco se hizo el rol de anticíclico que podría haber hecho obras e inversiones. No se hizo nada. Lo que se hizo fue un desmanejo de la administración de los fondos de la seguridad social, del FGS, y el informe de la auditoría marca cuáles son los corrimientos que esos funcionarios tuvieron de lo que deberían haber hecho y no hicieron. Así que me parece que era un agregado de nuestros queridos jubilados que todos los miércoles pobres son cagados a palos en la puerta de este Congreso Nacional cada miércoles. Gracias. Diputado Martínez. Gracias, presidente. Aunque no lo crean, siguen estas comisiones. Hay un público que sigue permanentemente estas comisiones bicamerales, así que sí. Una bicameral seria. Sí, es una bicameral que... Y trabaja. Yo estuve viendo las anteriores y hay, presidente, hay otros argentinos que no lo hacen ahora, sino que después ven estos debates. Y quizás esos no sepan que hasta ahora, siendo las 12:30 del mediodía de este día jueves, afuera hay una marcha de discapacitados. Enorme. Y está la federal con armas en la mano para pegar a los discapacitados. Entonces, ahora se paró hasta 6 minutos, había cacerolas y ruidos. Lo digo porque tener la capacidad, porque este debate que estamos teniendo acá sobre la cuenta de inversión de 2018 no está aislado de la motosierra del 2024 y del 2025. Allí encuentra el origen para lo que está pasando hoy. Entonces, lo que no podemos hacer es despegar este debate de lo que está pasando en las calles. Esperemos el miércoles que nadie ande paveando con el quórum y que podamos aprobar esto, los proyectos vinculados a la previsión social, a los jubilados y a las jubiladas, y la situación de emergencia por los inundados en la provincia de Buenos Aires. Ojalá que podamos. Usted sabe que estuve en el quórum. Usted, no es para usted, presidente. Quiero decir que estoy comprometido con esos temas. No es para usted, presidente. Primer elemento. Segundo, no hoy. Ayer pasó algo que hoy tuvo reflejo en los principales diarios,
que fue esto de volver a poner, a colocar deuda por $1.000 millones. Fíjense, ¿qué es lo que dicen? Es la primera operación de este tipo desde hace 7 años. ¿Qué año era hace 7 años? El 2018. ¿Quién estaba a cargo de todo eso? Caputo. 100 años. Entonces, usted sabe que no lo nombra nadie. El bono de 100 años fue en el 17, me parece, presidente. El 2018 fue otra colocación de las últimas que pudo hacer hasta que se le cerraron todos los grifos, que es lo que lo lleva de cabeza al Fondo Monetario Internacional. La tasa de ayer, todos los analistas dicen, qué bueno, todo esto, 29,5 la tasa. Y los analistas dicen, 29,5. Un poquito, dice, un poquito más alta de lo que iba a ser. Un montón más alta. 4,5 puntos por arriba de lo que el mercado decía que iba a ser. ¿Para qué se usa esto? Diario Cronista, nadie puede decir que no sea, tiene posturas amigables en general con la mirada económica del gobierno. La señal al mercado es importante, el Tesoro se hace de dólares para hacer frente a los vencimientos de julio de bonares y globales, se acerca a la meta de acumulación de reserva del Fondo Monetario y evita caída en la reserva del BCRA. Esas metas de acumulación de reserva no es ni la del stand-by del 2018, ni la del acuerdo de facilidad extendida del 2022, es la de ahora. Es la de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que decía que a esta altura el propio presidente Milei, la reserva del Banco Central tenía que estar cerca de los $50.000 millones, está en 38.000. Probablemente ya hayan computado esto para dibujar y decir que están menos lejos de la meta de reserva. Y lo que no quisiera, presidente, es que, como no me gusta hablar de verdad o de mentira, porque a veces es duro cuando nos lo decimos entre nosotros, pero lo que no quiero es que entremos en la posverdad. Senador, presidente, la sanción de la ley 27.612, que es la ley de sostenibilidad de la deuda, no tiene ningún efecto de aval sobre la deuda del 2018, ninguno. Porque lo que marcaba era claramente un camino, un derrotero, para que nadie se pueda agarrar de ese gris del artículo 60, senador Zimmerman, y que quede claro que todo nuevo crédito tenía que pasar por el Congreso. Clarito. Eso fue. Primer elemento. Ley 27.612, en términos nuestros, la ley Guzmán, se suele decir, esa ley no tiene ningún efecto de aval de la deuda del 2018. Segundo elemento. El stand-by del 2018 de Macri, que es lo que está adentro de esta cuenta de inversión, fue cancelado en julio del 2020. Cancelado. Después que el presidente electo, Alberto Fernández, le dijera, no me manden lo que recién dijo Mayán, no me manden lo que falta entre los 56.000 millones y los 45.000 millones que efectivamente llegaron. No me lo manden. A mitad del 2020 se cancela. Julio del 2020 está cancelado. Lo del 2022 es un nuevo programa de facilidades extendidas para refinanciar la deuda, sí, del año 2018. Ningún efecto de aval tampoco sobre la deuda del 2018. Fíjense que no es casual, esto nos trajo a nosotros en nuestro espacio político mucho debate. El senador Mayán y yo votamos a favor del acuerdo del 2022. ¿Lo tienen todavía? No, pero... y lo asumiremos el tiempo que haga falta. Y quizás usted en algún momento vuelva a transitar el camino con nosotros y tengamos más de 2 posiciones, presidente. Así que estas cosas pueden pasar. Y el senador Recalde y la diputada Volnovich con otra mirada política. Ahora, en esto hay coincidencia absoluta. No hay ningún elemento de aval a la deuda del 2018. Habiendo dicho esto, presidente, me parece que hay que tener en cuenta un elemento más y termino.
El tema deuda, acá hoy. Hoy recibí una buena noticia, seguramente, de los buenos oficios del senador Mayans, que han enviado los nombres para que se pueda conformar la bicameral de seguimiento de la deuda. Esperemos que se constituya pronto, ojalá. Esperemos que esté en manos de la oposición, ojalá, como corresponde, para que podamos controlar todo eso. Hoy ya tiene toda la nómina de diputados y senadores, así que bienvenido sea que eso se pueda poner en marcha. Allí también se va a tratar. Recuerdo a usted, senador Mayans, presidiendo esa comisión con Toto Caputo al lado, ¿no? El día del papelito y que se fue corriendo de la bicameral. Entonces, ojalá que podamos dar un debate ahí. También lo vamos a dar... Dramatizó demasiado. Sí, una patoteada. Porque hubo un marco realmente de gran responsabilidad y razonabilidad de la comisión. Pero claro, sí, encontró una excusa para... El senador era el presidente para de irse. la comisión. Pero claro, Y lo hizo muy bien. Yo estaba sentado como asesora en la parte de atrás, digamos, ¿no? de la sala. Recuerdo a la perfección eso. Había nacido Volnovich. No. Lo que sí digo, este tema de la deuda va a reaparecer permanentemente en el debate. Sí, cómo no. Para aclarar nada más, digo que se sintió mal Caputo ahí, pues estuvimos 5 horas, faltó solamente los cierres. Nada más que por eso pidió retirarse, porque había un jugo de naranja y le dije, ¿vos sos diabético? No, me dice, ¿soy hipertenso? Tampoco, me dice, pero no me siento bien. Bueno, no dije nunca esto, pero le dije, bueno, voy a tomar el jugo para que vea que no está envenenado y tomate esto para que te levante tu azúcar. Le dije, y tomé el jugo y bueno, y igual no se sentía bien, por eso se retiró. Y obviamente que esta persona que hizo un drama cuando estamos tratando el tema de la deuda del país, cuando íbamos a hacer los cierres, hizo un drama por un emoticón que le mandó que no se justifica lo que hicieron ahí en ese momento. Por eso se rechazó el tema. Retomando, en esta comisión bicameral en función de las cuentas de inversión, en la bicameral de seguimiento de la deuda, en los próximos, esperemos poder tener presupuesto, volver a la rutina presupuestaria. Presidente, usted lo dijo anteriormente, varios ya lo mencionaron, fue una decisión del Poder Ejecutivo no tener Congreso, no tener presupuesto en esta oportunidad. Sistemáticamente este debate va a haber, pero no por una cuestión de rutina parlamentaria, sino que entre aquel endeudamiento del 2018 y el de este año, tomado por afuera de lo prescripto con la ley 27.612 y tomado por afuera de algo tan básico que es que los diputados y senadores conozcan al menos el acuerdo a nivel de staff entre el FMI y la Argentina, porque al momento que lo trataron ni siquiera estaba el acuerdo a nivel de staff. Entonces, este tema va a estar presente, pero no solamente por una rutina parlamentaria, sino porque es el principal condicionante del desarrollo económico, social y productivo de la República Argentina. Así que por todos estos motivos nosotros vamos a acompañar la postura que fijó el senador Recalde respecto al rechazo y esperemos que en este lugar y en el recinto podamos dar todos los debates que haya que dar para que este tema, la Argentina y nosotros en particular, aprendamos las experiencias y no terminemos arrodillados frente al Fondo Monetario Internacional. Gracias. Sí. ¿Me pide la palabra? Sí. Y terminamos el debate con... Cerramos y ponemos a la firma los dictámenes respectivos con la ampliación que me ha pedido el diputado Valle y también la ampliación que ha hecho el senador Zimmerman respecto a la aprobación de las cuentas, de los estados contables, perdón, exactamente. Bueno, gracias, señor presidente. No sé si es oportuno en este ámbito hablar de lo que está pasando con los discapacitados, que es un poco lo escuché por parte de un diputado preopinante, pero lo voy a hacer muy cortito. Se han cometido muchísimos excesos. Durante el último gobierno, el gobierno anterior, más de 250.000 certificados de discapacidad se otorgaron sin haber tenido ni siquiera el certificado de discapacidad. Se están haciendo una auditoría, de las cuales la auditoría, por ejemplo, algún número, 11.000 personas siguen recibiendo que son fallecidas.
domicilios desconocidos, gente que no se presentó a las auditorías. Esto que quede claro que el informe este que dio el Ministerio de Salud, el monto del presupuesto es el mismo, no se va a variar, simplemente se va a mejorar todos los gastos y va a eficientizar el servicio y mejorar, hacer para que cobren mejor y mejorar a los discapacitados. Obviamente, adelanto, señor presidente, me apoyo al dictamen de mayoría. Gracias. Ponemos, sí, cómo no. Y terminamos este tema. Para que interceda, porque veo que le están pidiendo certificado a los que tienen, que son down, ¿verdad? Que vengan a certificar si... no, porque como habló de la discapacidad, ¿verdad? Me parece a mí que sería bueno que la bancada oficialista interceda, que es una barbaridad total, pedirle el certificado si sigue con ese problema, ¿verdad? Por favor, el sentido del voto del diputado González. Presidente, yo voy a acompañar su propuesta de aprobar la cuenta de inversión, entendiendo que no hay ningún incumplimiento normativo. Sí, lo que puede haber, y de hecho lo hay, son opiniones que son válidas. Y quisiera decirle que yo, si me tocara armar un equipo de fútbol, lo quisiera al senador Mayán en mi equipo. Tiene una memoria para la descripción de los hechos, con números y datos y demás. Pero le quiero decir al senador Mayán que de los últimos 25 años, del 2001 a la fecha, la oposición le tocaron 5. 20 le tocó al mismo partido político. Si hubieran hecho las cosas tan bien, a lo mejor en la Argentina no estaría tan mal. Nada más. Bueno, muy bien. Cerramos este tema y pasamos a los temas que vienen. Lo ponemos a la firma con las ampliaciones, ponemos a la firma entonces los dos dictámenes, el de mayoría con las ampliaciones pedidas por el diputado Valle y el senador Zimmerman. Pasamos a analizar 33 expedientes que fueron tratados por los asesores, que se detallan de la siguiente manera: 18 expedientes en los que se requiere informe al Poder Ejecutivo. Dentro de los mismos hay 10 estados financieros correspondientes a programas financiados con préstamos de organismos internacionales, BID, Banco Mundial, FIDA, Fonplata y CAF. En estos 10 expedientes le pedimos informes a Economía cómo están. Los 8 expedientes restantes refieren a 3 informes de la ES, AFIP o IARCA, una gestión del SENASA relativo a la prevención de la Ley 26.888, informes sobre la gestión de los recursos hídricos en la cuenca Pilcomayo, 2 informes de auditorías coordinadas con otros países y 2 sobre la gestión de la política pesquera de la especie langostino y la explotación sustentable de merluza. En estos últimos 2 temas, en la próxima reunión, vamos a pasar un video de los trabajos que hizo la auditoría en lo que hace a la depredación del mar Atlántico, la colaboración que dio la prefectura, especialmente en el último tema, y también la pesca del langostino, que es un tema muy importante desde el punto de vista del rol que cumplen las empresas extranjeras en el Atlántico Sur. Sobre estos temas hemos solicitado información sobre las acciones tendientes a la implementación de un sistema de fiscalización mediante radares, etcétera, toda una demanda de hace bastante tiempo. Los 15 expedientes restantes van al archivo, pedido de archivo. Así que si estamos de acuerdo, lo votamos esto. 4 asuntos varios. Hemos enviado a los correos el estado de situación sobre los informes reservados. Cada uno de los integrantes de la comisión tiene la evaluación. Es un tema sensible. Están los reparos que hacen indudablemente a los límites. Lo que me parece es que ha habido un aumento sostenido de informes reservados por parte de la auditoría. Me parece que es un tema que tenemos que analizar más detenidamente porque indudablemente la auditoría trabaja sobre cuestiones públicas, de información pública. Algunos temas pueden ser indudablemente reservados. Vuelvo a reiterar que la facultad de definir lo reservado forma parte de esta comisión por el marco de la Ley de Entidades Financieras. Pero bueno, lo hemos repartido a cada uno para que lo vean y lo pongamos
Sí, adelante, senador Romero. Sí. No, lo que deberíamos decidir, además de lo que señaló el presidente de determinar la viabilidad de que sean reservados, es en qué orden de prelación se van a tratar. Eso deberíamos, porque son muchísimos, creo. Entonces, sería bueno saber si le vamos a dar importancia a algunas áreas o por antigüedad. Ahora, tal vez si nos ponemos a tratar solamente los antiguos, lo más reciente va a quedar para el final. No sé cuál es el mejor criterio, pero creo que hay 900, ¿puede ser? No, tanto no. ¿Cuántos son? Tenía el informe. No, ha habido un crecimiento, acá lo tengo, es el 89. Informe 89. 89. Bueno, en el 2024 han crecido significativamente los reservados. Se observa un aumento significativo con reserva total que representan el 83% de los expedientes reservados obrantes en la comisión. En el último año, me parece un número muy alto. Tendríamos que tener una charla también con el presidente y en su momento con los auditores cuando se lo designe para analizar este tema. Así que bueno, lo dejamos para la evaluación. ¿En qué orden? Yo digo, para que cada uno lo analice y para la próxima reunión fijamos un criterio. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí. no es correcto que ya los asesores vayan viéndolos. ¿O no? Sí, claro. Lo he pasado, este informe. Vayan a verlos. Exactamente. ¿En el orden cuál? En cualquier orden. Lo que ocurre es que es un grave problema ir a ver cada expediente, hay que ir a verlo a la auditoría. ¿O a la comisión? ¿A la auditoría? No, a la auditoría hay que ir a verlo. Cuando son carácter reservado, para ver el contenido hay que ir a verlo a la auditoría. Sí, a ver, diputado Martínez. Sí. Solamente en términos operativos. Ya lo venimos charlando en reuniones anteriores este tema. Bienvenida a la información que nos llegó porque nos permite precisar de qué estamos hablando, la magnitud y todo eso, así que eso está muy bien. Trabajemos junto a los asesores y también creo que los diputados y los senadores deberemos opinar más allá de la instancia de asesores los dos campos, a ver cómo hacemos para ver si se pueden reducir todo eso en una charla también me parece que con el presidente de la auditoría no va a haber ningún problema en poder hacerlo. Y segundo, ir evaluando también el mecanismo, como dice el senador Romero, de por dónde arrancamos, cómo hacemos, pongamos a trabajar en eso y tratemos de tener un acuerdo para la próxima reunión, si es que es posible poner un acuerdo. Claro. Me parece bien y tenemos que... A ver, nos queremos manejar con prudencia en términos de también conocer cuáles son los motivos que han llevado a la definición por parte de la auditoría de expedientes reservados. El reservado cierra todo acceso incluso al debate aquí. Entonces, bueno, me parece que tenemos que conversar con el presidente y la línea gerencial técnica que ha definido estos temas y tratar de avanzar en la designación de los auditores. Ahí tenemos 2 temas más para terminar, ya terminamos. Hay un nuevo proyecto que ha presentado el senador Romero, lo vamos a definir la próxima reunión, lo vamos a tratar en asesores, lo ha reformulado, senador. No, lo que sucede es que, como decía... Una nueva propuesta enviado sobre el seguimiento. No, es porque son sugerencias de algunos legisladores, entonces el tema es decir, bueno... Le damos un corto, lo aprobamos, no lo aprobamos en la próxima, porque si no, cada vez agregamos algo y esto el cuento nunca acabar, digamos. A ver. El tema de qué hacemos con las observaciones, ese. Sí, está circulado. Se los he enviado. Lo que me parece que tenemos que tener también, es cierto que tenemos una obligación como representante público, cuando conocemos de algún ilícito, de hacer la denuncia. Lo que no me parece que sea bueno, doy mi opinión, es que esto se convierta en un esquema de judicialización. La auditoría también tiene el deber. Y muchos temas que hemos tratado han determinado, después de las conclusiones técnicas, un envío a sorteo en Comodoro Pi. Se ha hecho. Entonces digo... ¿Lo vemos bien, Juan Carlos? Sí, lo que pasa es que el proyecto era simple primero. Ahora ya le empezamos a agregar plazos, obligaciones para la comisión, obligaciones para la auditoría. Lo que decíamos originalmente era que
aquellos proyectos con observaciones, organismos, que no sea un hábito que la auditoría salve su responsabilidad poniendo abajo, observamos, que nunca nos contestan. Que nos avisen, nosotros necesitamos saber para intimar, para gestionar. Después podrá venir o no la facultad. Hay que reconocer que la ley es profeso, no se puso en ese momento la facultad de denunciar. Obviamente cualquier funcionario público está obligado, pero, por ejemplo, en Salta, en la ley y en la Constitución es obligatorio denunciar. Acá no se puso, porque tuvimos una gran discusión con el Ministerio de Economía, que no solo quería denunciar, sino facultad de allanamiento. Y políticamente decidimos los senadores que no. Es una discusión grande. Entonces, que den su opinión y si ve un delito, que lo denuncie. Entonces, ponga mano en este texto, simplifíquelo de vuelta y lo presentemos. Porque los sistemas de control van a hacer imposible la tarea, muchachos. Bueno, y yo creo que en esto también tenemos que encontrar un marco común con el presidente de la auditoría, en donde si hay alguna situación de reticencia que la auditoría verifica, nos avisa y podemos intervenir, incluso citar al funcionario a este ámbito. Eso es lo mismo. Pero creo que esto lo vamos a acordar la semana que viene, Juan Carlos. Por último, hay varias auditorías, estados financieros de Yacyretá, que habría que ver por qué no hacemos resolución de estos. Son 4 o 5 que están dando vuelta ahí en la comisión, y que los asesores de la comisión nos digan cuáles son la complejidad como para dictaminar. Sería bueno dictaminar. Está también el tema del riachuelo. Acumar también está. Bueno, esos temas los vamos a hacer ver por los asesores. Por eso lo que quiero informarle para terminar la reunión rápidamente, el presidente de la auditoría nos contestó una nota que le enviamos, la nota 483, y nos dice que los proyectos de auditoría se encuentran en el 65% de la fase de ejecución. Estamos hablando de auditoría UBA, estamos hablando de las universidades. La Universidad de Salta se encuentra en etapa de planificación. También se encuentra en planificación la auditoría sobre las compras y contrataciones COVID. Este es un informe que nos hace llegar el doctor Olmos. Y luego también nos informa que como presidente de la auditoría ha firmado tiene 30 convenios, 16 se encuentran en ejecución, 7 convenios han sido firmados, estamos hablando de organismos del Estado y empresas públicas. 7 convenios tiene previsto en el 2025, 7 proyectos de convenios se encuentran en la oficina de actuaciones para ser tratados en el colegio. Así que esta es la respuesta que nos ha dado y informa también que hay 4 proyectos incluidos en el POA 2025 que aún requieren convenio. Así que bueno, dentro de las limitaciones que tiene el presidente nos ha respondido las inquietudes que teníamos. Quedamos para la reunión de asesores la semana que viene y en 15 días hacemos una nueva reunión y pasamos a la firma de los 2 dictámenes. Con la secretaria, con las observaciones que me parecen muy importantes de ambos. Gracias por haber venido.